Entonces les estaba dando la definición. Todas las células y de todos los organismos vivos tenemos DNA, por definición, ¿sí? Aquí están las instrucciones de las estructuras que va a tener ese organismo y de cómo van a funcionar. En realidad el DNA es nuestra estructura, no sé, la que regula, rectora de todo cómo somos y cómo funcionamos. Y en teoría esta molécula, les decía, está tan magníficamente establecida que es perfecta en el sentido de que está establecida de esta forma y no tendría que sufrir alteraciones, no se tendría que romper. Sin embargo, se puede romper y sufre alteraciones. Entonces, cuando esta molécula sufre alteraciones, por ejemplo, aquí vemos una ruptura en una simple cadena, puede haber de doble cadena. Muchas moléculas químicas se pueden unir, se pueden meter al medio o simplemente por la estructura aquí de las bases nitrogenadas, tienen grupos químicos que están disponibles para interactuar con otras moléculas químicas. Y ahí vienen las moléculas químicas que contaminan el medio ambiente y la célula. Entonces forman esto que llamamos adductos. O pueden generar alteraciones, por ejemplo, de apareamiento, simulan las moléculas que se aparean normalmente o las modifican. Aquí, por ejemplo, esos grupos metilo que se van añadiendo, van modificando. Eso quiere decir que esta información genética ya no es la original, se ha modificado un poco y a veces muchísimo. Entonces, la genotoxicología justamente estudia eso, ¿ya? Todos esos compuestos, todos esos elementos químicos, físicos, ahí están las radiaciones, la radiación ultravioleta, los rayos X, etcétera, y biológicos. Por ejemplo, los virus, lamentablemente, pueden cortar este DNA, abrirlo un poquito e insertar su material genético, ya lo han modificado. Entonces, hay esos tres tipos de factores que pueden alterar este material genético. Eso es lo que estudia la genotoxicología. Y todos esos agentes químicos, físicos o biológicos capaces de causar daño a nuestro DNA se llaman genotoxinas. He vuelto a este esquema solo por una razón, porque en realidad ahora la genotoxicología, como les decía, se va a ocupar de esta partecita. No solamente del DNA, sino además de las proteínas. Y el resto es la ecotoxicología. Aquí vemos algunos niveles de lesión y efectos en los que puede afectar el dañar nuestro DNA. Puede afectar el metabolismo celular porque va a ser una proteína mal formada o equivocada. La luz ultravioleta generalmente causa quiebras en el DNA. ¿Ya? Nosotros nos exponemos a luz ultravioleta todos los días cuando tomamos solcito, pero cuando es mucha esa radiación, lo que va a hacer es quebrar nuestro DNA. Y si bien la célula puede reparar esas lesiones, no lo va a hacer efectivamente todas las veces porque va a depender. Pero además la radiación ultravioleta tiene un segundo efecto, que lo que hace es la energía que emite dentro de la célula, lo que hace es provocar que muchas de las proteínas, muchos de los compuestos se estresen y en ese proceso de estresarse generen radicales libres. Hay radicales libres en la célula, en el núcleo, y esos van a atacar el DNA. Es decir, no es directa necesariamente su incidencia. Algo parecido pasa con las radiaciones ionizantes. Aquí tenemos la exposición química, hay miles de compuestos, por lo tanto habrá mecanismos particulares para cada grupo químico, hay un montón. Esta parte de exposición a químicos requiere a veces de 2, 3 semestres para estudiarlo porque son miles de mecanismos, ¿sí? Y errores en la replicación. Lamentablemente, cuando hay lesiones o equivocaciones en este material genético, cuando esta célula se va a multiplicar, va a cometer errores, ¿ya? Porque no está naturalmente formada. Y esto va a afectar a nivel del ciclo celular, a nivel de los mecanismos de transcripción, que son los mecanismos que le dicen a ese que ahora te necesito, por lo tanto expresas la proteína y se produce la proteína. Entonces tenemos la respuesta adecuada en el momento adecuado. Y los mecanismos de reparación también ven afectados. Sé que no estuve en la conferencia del día lunes, pero que les han hablado de los mecanismos de reparación. Las células tienen sus propios mecanismos que corrigen o arreglan este tipo de cosas y hay toda una clasificación para eso.
Y cada uno de estos mecanismos repara algo en particular. O sea que hay una especie de equilibrio en ese sentido. Por eso es que no nos morimos con tanta radiación y tenemos cáncer. Todos porque nos exponemos al sol. Y finalmente afecta la apoptosis. Las células normalmente cuando se originan saben que tienen que morir. Y cuando ellas pierden esa idea, esa orientación, esas células sobreviven y al final acaban formando tumores y cáncer. Es por eso que el nivel en el que afectan las genotoxinas, hemos dicho que son el DNA, hemos mencionado algunas de estas, y puede afectar a nivel de células somáticas o a nivel de células germinales. A nivel de células somáticas, lo que ocurre es que estas células se van a enfermar y normalmente se enferman y desarrollan cáncer o envejecen tempranamente, ¿ya? Pero este individuo, cuando deje descendencia, va a dejar una descendencia normal, pues no va a estar enfermo. Pero cuando está afectado el DNA de las células germinales, las reproductivas, en este caso, hay probabilidad de que deje una progenie normal o una progenie que lleve, ¿qué? Defectos de nacimiento. ¿Ya? Ahí están las enfermedades genéticas, las metabólicas, etcétera, que vamos heredando. Y algo súper importante, la teratogénesis. La teratogénesis se refiere a esas alteraciones del desarrollo embrionario. Cuando en una población, por ejemplo, ustedes que van al campo, les dice la comunidad que les han nacido más ovejitas con 3 patitas o con cabezas mal formadas, por ejemplo, debería ser una llamada de alerta, porque eso quiere decir que hay algún contaminante que está generando este tipo de efectos. ¿Sí? Deberían ser alertas en ese sentido. Y les he puesto este slide porque en realidad la genotoxicología está más dirigida a lo que es el cáncer. Todo cáncer comienza con una mutación y esto es lo que se ve aquí en el caso del cáncer de colon. Ya, este es el esquema de cómo se estudia el cáncer de colon. Se dan mutaciones aquí, primero en lesiones en el DNA por radicales libres, ¿ya? Que habíamos dicho que se los pueden generar cuando nos exponemos mucho a la luz ultravioleta u otras cosas. Y esto, si no se corrige, luego va generando mutaciones aquí en este tipo de genes, los APC, los CRAS, los SMAD, que son genes específicos para la función de las células del colon, de manera que estas que eran células normales, aquí vemos estas células normales que se van multiplicando, se van al final transformando y van formando cáncer, lo que tenemos aquí, un adenocarcinoma. Y este adenocarcinoma, cuando ya está muy avanzado, adquiere sus propios mecanismos de liberar células ya enfermas que llevan esas señales y atacar otros organismos como cerebro, hígado, pulmón, por ejemplo, y ahí hablamos de metástasis. Es por eso que es importante hacer una evaluación de riesgo genotoxicológico antes de que las poblaciones. Porque si bien esto nos pasa a nosotros, imagínense en poblaciones de patos, de peces, etcétera, no les va a dar cáncer, pero este mecanismo está funcionando, por lo tanto va a afectar la viabilidad de todos esos organismos. ¿Sí? Hay una afectación directa a los organismos. Este era un resumen para esto. Lo principal era lo que desarrolla la carcinogénesis, la teratogénesis que les había explicado y la mutagénesis, es decir, la genotoxicología en realidad se ocupa de estas 3 cosas. Y para esto seguimos revisando la clasificación de mutágenos, los químicos, los físicos, los biológicos, los que les había mencionado, y lamentablemente los químicos todo el tiempo estamos metiendo al medio ambiente y por lo tanto exponiendo a los organismos vivos a pesticidas, aditivos alimenticios. No es un alimento que tenga un conservante, un colorante y un saborizante, es prácticamente una bomba para el organismo, ¿sí? Yo no entiendo cómo las regulaciones hasta ahora no sacan de mercado, por ejemplo, los kiosquitos de los colegios, para que esos niños que están comprando el recreo se compran justo lo que tiene más sabor, más color, ¿sí? Los chisitos y todo eso, que en realidad son una bomba de compuestos mutagénicos, pero mucha gente no hace caso a este tipo. ¿Sí? Y bueno, las fuentes de contaminación las analizamos también por la genotoxicología.
Analizamos los que van a dar al suelo, los que van a dar al agua, los que van a dar a la atmósfera y utilizamos bioindicadores de diferente tipo. Ahí eran los... Ah, y también analizamos a las personas. Hay estudios. No, yo no, personalmente no trabajo por poblaciones, es un poco más complicado, pero también se trabaja a nivel de poblaciones humanas. Este era solamente un ejemplo de cómo estos contaminantes siguen líneas. Es decir, este tránsito de estos compuestos. En el caso de los metales pesados, las industrias, los transportes, las mismas residencias generan metales pesados, las minas, la agricultura, cómo estos entran a los diferentes a las diferentes matrices, a la atmósfera, luego la lluvia las va dispersando, llega al agua, llega al suelo, y al final, si esto es un área agrícola, cómo va a haber estos compuestos que luego van a ser absorbidos o acumulados por los organismos vivos. De esto les he puesto varios ejemplos. Este era para el tema del cadmio. El cadmio también es un cancerígeno, lamentablemente bien identificado, se conoce muy bien el mecanismo para el cadmio, y como vemos aquí, no solamente nosotros estamos expuestos al cadmio, sino las aguas, todos los animales, plantas de suelos y de cuerpos de agua están expuestos a este tipo de compuestos. Los microplásticos que ahora están de moda no son genotóxicos, pero son ecotóxicos, es decir, generan efectos tóxicos. Se ha encontrado ya concentraciones en órganos, en hígado, por ejemplo, de microplásticos, lo que lleva a una disfunción, es un mal funcionamiento de este tipo de órganos. Revisando incluso las plantas, aunque pareciera que no, hay estudios de reportes, por ejemplo, en manzanas, zanahorias, lechugas, donde hay concentraciones importantes de microplásticos que han sido absorbidas por las raíces. Es decir, no es que las plantas se salvan de ese tipo de contaminación. La contaminación por plaguicidas, creo que esta no necesitamos explicarla mucho, realmente contaminamos no solamente el suelo que estamos aspersando, sino mandamos a la atmósfera muchos de estos compuestos y mandamos a los cuerpos de agua. Realmente, si bien estamos empezando por contaminar una matriz, al final estamos contaminando las 4 matrices que les había mencionado. Y a mí me gusta muchísimo este esquema porque es decir, si nosotros aspersamos con estas medidas de seguridad los alimentos, luego nos los comemos. Entonces, ¿qué lógica seguimos? Los humanos somos un poco especiales en las lógicas de conducta que seguimos. Estos son los policíclicos aromáticos, que lamentablemente hay muchísimos, sobre todo las industrias, generan este tipo de compuestos. Aquí estaban las parrillitas y el cigarro otra vez, que es una gran contaminación. Entonces, ¿cómo evaluamos estos efectos? ¿Qué herramientas tenemos para esto? Tenemos herramientas ecotoxicológicas y genotoxicológicas. Este esquema nos muestra la herramienta principal, se podría decir, de ecotoxicología, aunque hay muchísimas más y a nivel molecular. Normalmente cuando botamos un compuesto al medio ambiente, evaluamos si es capaz de matar o afectar el comportamiento del 50% de la población, porque si esto ocurre, ese compuesto no debería entrar al medio ambiente, porque si la mitad de la población va a estar afectada, imagínense lo grave. Para algunos elementos incluso se calcula, este es el DL50, la dosis letal 50 o la concentración efectiva a la cual hay ese efecto sobre el 50% de la población. Pero para algunos elementos se puede calcular la concentración efectiva 90, por ejemplo. Estas son con elementos muy particulares o también para el 30. Esto depende del objetivo que uno va a seguir. Pero en todos los casos, ¿qué es lo que evaluamos? La mortalidad, si es letal, alteraciones en el desarrollo o cambios en el comportamiento. ¿Sí? Que son las cosas que hemos mencionado que mide la ecotoxicología. Y bioindicadores, como les decía, pueden ser cualquier organismo vivo. Aquí tenemos bacterias, aquí tenemos algas, aquí tenemos a los microcrustáceos, aquí están las dafnias, tenemos a los insectos, tenemos a las plantas, estas son semillas de trigo, semillas de haba, los cebollines, tenemos a los peces y otros moluscos,
Tenemos a los ratones, aunque en el mundo hay ahora una tendencia muy actual en que no se trabaje tanto con organismos como los ratones. Es decir, a nivel mundial los científicos están tratando de minimizar las investigaciones donde se utilicen organismos más grandes como los ratones. E incluso, por ejemplo, para este caso, este es el zebrafish. Para el zebrafish hay normas, la OSD tiene protocolos que prohíbe, por ejemplo, hacer experimentación en ecohigenotoxicología con organismos adultos. Se permiten, no me acuerdo ahorita hasta qué edad, pero se puede trabajar con huevos, embriones hasta cierta edad, pero no se trabaja con adultos. Y esas son normas internacionales que estamos obligados a seguir cuando hacemos este tipo de experimentación, porque ahí entran las buenas prácticas de manejo de animales de laboratorio, que son normativas internacionales que cumplimos nosotros. Pero además entra el componente bioético. Es decir, si nosotros vamos a estudiar la afectación al medio ambiente, no podemos comportarnos antiéticamente, ¿sí? No podemos ir a exponer un compuesto que queremos ingresar al mercado en una población, no sé, por decirles en el campo, porque nadie nos va a ver, nadie va a conocer, y les damos a todos los niños de la población algo para ver cómo se está comportando el compuesto. Eso es totalmente antiético. Entonces hay normas éticas que nosotros también seguimos dentro de la investigación que realizamos. Este es un test súper sencillo, que les voy a mostrar los resultados de una experimentación con este, que es un protocolo que se estableció en 1997 por Fiskello, que es un sueco, que es bien sencillo. Fíjense, en realidad lo que está haciendo es evaluar el nivel de desarrollo de las raíces en cebollas. Él experimentó con estas cebollas, con Allium cepa. Nosotros experimentamos con esta, que es el Allium festilosum, que son los cebollines. Eh, lo que se hace es limpiarlos muy bien. Aquí está la preparación. Luego se los expone en forma líquida a la muestra. Si estamos evaluando, por ejemplo, suelos, secamos los suelos, los molemos y luego hacemos un extracto con los suelos, y el líquido de ese extracto es el que exponemos a estos cebollines. En estos casos siempre tenemos controles negativos, que son los que no están expuestos a lo que estamos evaluando, que se supone nos van a dar la respuesta basal, con la que tenemos que comparar posteriormente los resultados. Y luego los tratamientos. Si estamos evaluando aguas, normalmente evaluamos concentraciones de agua. Si evaluamos el lago Titicaca, tomaremos una muestra de agua, este es al 100%, y la vamos diluyendo a la mitad o 1 en 10, por ejemplo. Seguimos este protocolo y al final lo que hacemos es, fíjense aquí cómo hemos medido la longitud de las raíces. Estas son las menores concentraciones, las raíces son más largas, y estas son las mayores concentraciones donde ya ha habido un menor crecimiento de las raíces. Entonces medimos la longitud, lo llevamos a un estadístico y listo. Pero aprovechamos, eso es parte de la ecotoxicología. Aprovechamos estas raícitas, las colectamos y hacemos luego un frotis donde analizamos las células. Fíjense, aquí están las células, y lo que analizamos en estas células es la citotoxicidad. La citotoxicidad, ¿cómo? Este es un estudio que hizo, una propuesta en realidad, que hizo un grupo italiano en 2015. En esta columna están las formas normales en que las células se presentan en el ciclo celular. Y estas son las formas anormales, ¿ya? Esta es una célula en interfase y puede haber aquí, fíjense, esta es una célula poliploide, no se ha terminado de dividir, aquí tampoco, pero además forma puentes. Aquí tiene esta especie de chichoncito, que es una anomalía que luego se va a desprender normalmente a esto, a formar un micronúcleo que puede ser un pedacito de cromosoma perdido, por ejemplo. Esta es una profase, una metafase, una anafase y una telofase normales, y se pueden ir viendo anomalías. Fíjense en una metafase normal, esta es una normal. Esta también es anormal porque los cromosomas están pegados. A veces los químicos que se unen evitan que los cromosomas se peguen justamente porque están asociados a las proteínas que forman parte del DNA. En este caso también, pero aquí hay un pedacito que se le ha perdido a este conjunto de cromosomas. Aquí ha formado núcleos pequeñitos. Aquí fíjense cómo
esta célula no va a continuar un ciclo celular, por lo tanto, ese tejido va a tener menos células, ese órgano no va a tener tejidos normales y ese organismo no va a funcionar normal. Entonces, ¿cómo vamos escalando viendo este tipo de cosas cuando analizamos? Y son cosas sencillas, económicas de hacer para un laboratorio, porque normalmente nos corren las cosas caras, pero que se pueden hacer en los laboratorios. Solo se necesita un buen ojo entrenado para poder hacer estas evaluaciones. Hay muchísimos estudios, podría decir que en los últimos 10 años como que ha habido una revalorización de este tipo de metodología, justamente por lo sencilla, económica y por el tipo de información que nos da. Aquí, sin lugar a dudas, son alteraciones. Fíjense cómo hay puentes entre los cromosomas. Aquí las células, estas son con seguridad 2 o 3 células, y bueno, vamos viendo ese tipo de cosas. Pero también podemos ver la mortalidad, por ejemplo, a dosis letal 50, utilizando macroinvertebrados, Simocephalus sp. Es más o menos este organismo. Lo que hacemos es colectamos normalmente de un lugar donde crezcan, esto por las normas OECD que sugieren, como les decía, que sean endémicos. Los criamos en unas 3 a 5 generaciones, esto para eliminar posibles efectos de donde originalmente vivían. Y cuando ya tenemos la 5ª generación, lo que hacemos es una separación. Por ejemplo, de madres, hacemos maternidades, ya que en este tipo de organismos, en esta partecita del lomito, que se ve como lomito, aquí es donde están los huevos y se van a desarrollar los nuevos individuos. Entonces separamos a las madres, esperamos que eclosionen, y esos organismos de menos de 24 horas los ponemos, por ejemplo, a estas nuestras muestras de agua. Igual en diferentes concentraciones, normalmente ponemos 10 individuos y hacemos 5 réplicas, y se fijan aquí hay 5 botellitas, 5 réplicas, es decir, 50 individuos por concentración, y a las 24, 48, 72 horas, depende de cómo hayamos hecho el diseño experimental de nuestro ensayo, contamos los sobrevivientes. Esto para una dosis letal 50, pero puede ser una concentración efectiva 50. Por ejemplo, podemos ver en estos organismos el cómo nadan. Ellos tienen patrones de natación bien característicos. Entonces, nosotros podemos ir observando si esos patrones de natación se han alterado y calculamos la dosis efectiva 50, ¿no? Entonces, hay formas de utilizar este tipo de ensayos. Este no es un estudio que hicimos, sino yo lo he sacado de la bibliografía para ponérselos a ustedes. Se puede hacer con Daphnia magna, que es parecida a Cynocephalus, es igual, se preparan diluciones de la muestra, se ponen los individuos, los neonatos, fíjense, Daphnias de menos de 24 horas de nacidas, y luego se evalúa lo que estemos evaluando. Podemos utilizar semillas, aquí las semillas de la lechuga, esta es la morfología normal, y cuando ésta empieza a emerger o a desarrolla raícitas, un hipocotilo y hojitas. Entonces, lo que se hace es, en una cajita Petri se pone algodón o una servilleta de papel, se pone ahí semillitas, se cuentan las semillas, y se hace un control negativo, normalmente con agua tridestilada, agua milicú, que se supone que está súper limpia, que no tiene ningún contaminante. Se recomienda un control positivo, que este quiere decir un compuesto que sabemos que causa la alteración que estamos evaluando, a una concentración que sabemos que causa un efecto, y aquí están nuestras muestras, diluciones de las muestras. Dejamos, en este caso, 120 horas de exposición, y lo que luego evaluamos es una por una estas semillitas y vemos si han desarrollado raíz, el hipocotilo y hojitas, y medimos además de cada una de estas. Es un trabajito nomás moroso, pero es lindo porque uno ve lo que está pasando con su organismo. Registramos nuestros datos, medimos, llevamos todos estos datos, los analizamos por un estadístico adecuado, calculamos en este caso el porcentaje de inhibición, es una 650, es decir, concentración inhibitoria al 50, y podemos nosotros indicar si esa muestra tiene efecto tóxico o no lo tiene. Podemos utilizar organismos más grandes, por ejemplo aquí, la rana Xenopus, este es el test de TAX, donde igual
Criamos ranas, dejamos que se fecunden, seleccionamos los embriones y seleccionamos la etapa del embrión, si está en un primer plano de segmentación, en el segundo, etcétera. Aquí seleccionamos muy bien, y cuando tenemos una larva adecuada, esta larva la exponemos igual que en los otros casos, ¿no? Igual que las dafnes. Ponemos tantas larvas y podemos ir viendo si hay efectos en el desarrollo, alteraciones en el desarrollo o en el comportamiento, por ejemplo. Para el análisis genotóxico, igual hay herramientas. Aquí van desde las bacterias hasta los organismos humanos, pero como les dije, nadie hace investigación, es decir, nadie prueba compuestos en humanos. Es por eso que los biomarcadores aquí justamente son los de exposición los que se aplican. Pero podemos utilizar levaduras, plantas, insectos, células de mamíferos, cultivos de células, y ratones, y podemos ver una infinidad de mecanismos moleculares que le ocurren al DNA y a las proteínas asociadas. Uno de estos es, por ejemplo, en bacterias. Aquí tenemos Salmonella typhimurium. Estas salmonelas son especiales porque tienen mutaciones en algunos de sus genes que sintetizan histidina. Entonces las ponemos en un plato de cultivo, en una caja Petri con un medio adecuado, y le añadimos el compuesto, por ejemplo, nuestra muestra de agua, y dejamos crecer 48, 72 horas, al final de lo cual, si han crecido las bacterias, es que la mutación que ellas tenían se ha revertido, entonces es un compuesto mutagénico, ¿ya? Y como las bacterias no metabolizan, porque no tienen un hígado ni un sistema metabolizante como nosotros, se saca las enzimas metabolizantes del hígado del ratón, se le añaden acá y se sigue el mismo procedimiento. Entonces, este ensayo nos permite medir aquellas sustancias que reaccionan directamente con el DNA o aquellas que necesitan metabolizarse por enzimas de detoxificación. Este es el ensayo que más hacemos. Aprovechamos las raícitas de las cebollines, como les decía, porque en esta parte es donde las células están en plena multiplicación. Entonces, tomamos estas raíces después de que han sido expuestas y analizamos, normalmente analizamos 2 placas, en cada placa analizamos 1000 células, es un trabajito al microscopio bastante desgastante, pero es interesante porque estamos viendo lo que pasa. Fíjense, estas son células normales, aquí hay un micronúcleo, los micronúcleos se forman aquí porque hay cromosomas perdidos o cromosomas rotos que al final van a formar aquí su micronúcleo. Esto correspondería a este tipo de ensayo se lo puede hacer en células bucales cuando uno trabaja con poblaciones expuestas, por ejemplo, con mineros, con poblaciones que trabajan. Los parrilleros, por ejemplo, son población interesante de estudiar porque todo el día están expuestos a los humos de la preparación de la parrilla. Ellos tienen con seguridad a la larga una propensión a desarrollar cáncer de vejiga y cáncer gastrointestinal, porque es a lo que están, además de respiratorios, es a lo que están expuestos. Pero además aprovechamos esta, como les decía, para ver anomalías ya nucleares. En el anterior caso que les mostré las del ciclo celular, ¿sí? Las profases, metafases, anafases alteradas. Aquí lo que vemos son anomalías de núcleo, ¿no? O sea, hay disturbios en cómo se están dando las metafases, en cómo se están comportando estos núcleos en su forma natural, ¿sí? Ahí, eso es lo que veíamos. Pero también podemos usar moscas. Este es el test con Drosophila melanogaster. Tenemos líneas especiales de Drosophila, son 3 líneas de moscas que tienen, esta tiene un metabolismo normal, esta tiene un metabolismo aumentado en relación a detoxificar, porque tiene un inserto de un gen de resistencia al DDT, por lo tanto nos permite medir aquellos compuestos que necesitan metabolizarse en el organismo. Lo que hacemos es criar las moscas, las cruzamos, estas con estas, o estas con estas, y las larvas, estas de tercer instar, las alimentamos con el compuesto, con la muestra de agua que estamos analizando, y cuando esta termina su desarrollo, cuando tenemos adultas, sacamos las alitas de estas adultas y analizamos los pelos. Los pelos normales son de este tipo. Cuando hay mutaciones, hay muchísimos pelos en una sola célula,
o este tipo de pelos. Y eso es lo que observamos al microscopio. Analizamos normalmente 20 individuos, es decir, 40 alitas por concentración por muestra. Llevamos un estadístico, siempre comparando con un control negativo que no haya sido afectado, y decidimos si el compuesto provoca mutaciones en este tipo, además mutaciones de quiebras de DNA, de mutaciones puntuales, no disyunciones, es decir, cuando evitan que los cromosomas se separen, y también de intercambio de segmentos de genes. Normalmente los procesos de cáncer se inician por este tipo de mecanismos, cuando los genes cambian de posiciones. Entonces, este tipo de ensayo nos permite ver ese tipo de comportamiento de los compuestos que estamos analizando. Es una herramienta muy valiosa. Y también podemos ver si el DNA se rompe o no se rompe. Estos son cometas, el ensayo cometa, que es electroforesis de una sola célula. Eh, Normalmente tomamos una muestra de sangre, por ejemplo, o podemos trabajar con cualquier célula que tenga núcleo. Eso es lo importante. Células de vegetales, nosotros hemos hecho la prueba con las células de las drosófila, de las larvas, también hemos hecho un pequeño trabajito con células vegetales, de las hojitas, se raspan las células cuando son expuestas a la radiación ultravioleta. Bueno, ese es el estudio que hicimos, y hemos medido la cantidad de DNA que se provoca por exposición a la radiación ultravioleta. Y esto es fácil de verlo. Este es un núcleo donde no hay DNA roto. Aquí, fíjense, esta colita, aquí hay un poquito de DNA, aquí hay más DNA roto, y aquí casi no hay núcleo y el DNA está prácticamente roto. Esta es una tinción con nitrato de plata, esta es una tinción con Cyber Green, que nos tiñe de verde. Fíjense, este es un núcleo normal, este es un núcleo con una cola muy larga, esta es una muy pequeña. Entonces, este tipo de análisis lo hace un software. Nosotros tomamos las fotografías con un microscopio de fluorescencia, porque este colorante es fluorescente, en cambio el nitrato de plata no necesita fluorescencia, y el programa nos mide justamente esto: el tamaño de la cabecita, el tamaño de la cola, el ancho de la cola, pero además la intensidad del color. Eso quiere decir cuánto DNA ha habido. Lo llevamos al programa, al estadístico, y nos va a sacar el porciento de DNA. Nos va a decir si esos contaminantes realmente pueden provocar quiebras en el DNA. Es una metodología que se está utilizando en todo el mundo en realidad. Y como les decía, se puede utilizar con cualquier célula que tenga núcleo. Entonces, ya hemos visto que las toxinas y las genotoxinas pueden provocar alteraciones sobre los organismos vivos. Y si estamos contaminando tanto, ¿cómo podemos conservar la salud del planeta? Haciendo estudios de ecotoxicología y genotoxicología. Es decir, identificando los agentes causantes de estos factores y tratando de buscar una respuesta de cómo minimizar, eliminar. Creo que es imposible, pero tratando de minimizar los efectos que pueden tener los contaminantes sobre los diferentes, en este caso, los cuerpos de agua para este curso. Este es un estudio que estamos haciendo justamente con el proyecto BLIR. Aquí están los puntos de muestreo que hemos tomado, están señalados acá. El esquema del trabajo para este proyecto es tomar agua y sedimentos de estos diferentes puntos del lago, ¿ya? Además de colectar peces, orestias de diferente especie, y hemos además tomado truchas, ¿ya? En las aguas y sedimentos hemos hecho un análisis o estamos haciendo el análisis ecogenotoxicológico por el test en Allium cepa de micronúcleos para estas muestras. Y para peces estamos colectando sangre y branquias. Teníamos pensado colectar esperma, se nos ha dificultado y al final no hemos tenido éxito con esta parte. Esto quiere decir que no todos los proyectos cuando se diseñan tienen éxito en cómo se diseñan. Siempre sufrimos reveses en este proceso, pero no hay que desanimarse. En algún otro momento intentaremos estandarizar con esperma y ver si está afectando la viabilidad de las células espermáticas, ¿no? Pero en sangre y en branquias estamos separando micronúcleos y cometas para ver si les inicia el DNA, ¿sí? Y se han tomado muestras en época húmeda y en época seca. Entonces, algunos de los resultados
Aquí se están colectando los peces. Para los peces se ha tomado en la Isla de la Luna, en Tiquina, Guatajape y Titoyupanqui. Aquí se está colectando sangre, aquí se los tiene a los individuos, se ha tomado la morfometría, es decir, el tamaño, el peso. Esto lo ha tomado otro tesista, son varios tesistas que han trabajado con las mismas muestras. Para nosotros eran las branquias y la sangre, entonces aquí estamos ya sacando las branquias de los carachis, negros y los amarillos. Y aquí están los frotis. Aquí tenemos, por ejemplo, los frotis de sangre. Fíjense qué lindas se ven las células, bien claritas. Uno puede analizar las anomalías, los micronúcleos de forma clara, puede leer y contar las células que necesitamos contar para un estadístico válido. Y estos son los cometas teñidos con nitrato de plata. Aquí hay los núcleos normales, aquí hay un núcleo con cometa, aquí hay otro núcleo con cometa, entonces vamos midiendo y vamos categorizando cada una de estas células y, como les decía, al final llevamos a estadísticos que nos permiten hacer el análisis. Estos son resultados preliminares, no están todavía bien analizados, por eso es que es una tabla de todos los individuos. Por ejemplo, esto es para Oaxaca, se han tomado Orestias agassiz y Orestias luteus, aquí, hasta aquí son los agassiz, más o menos por aquí. Y en esto se ha medido la frecuencia de micronúcleos y se ha medido la frecuencia de anomalías. Lo que más hay en estos peces son anomalías nucleares. Por ejemplo, núcleos alargados, núcleos lobulados, como se ve aquí. Aquí hay una profase con cromosomas condensados, que es una anomalía bien característica. Este es con un micronúcleo, este es un núcleo lobulado, estos son núcleos con mella, es decir, los núcleos siempre van a formarse de una forma, es decir, tienen su morfología bien establecida. Entonces nosotros vemos todas estas anomalías bueno, que las estoy mostrando aquí en el pizarrón. Esta es una célula binucleada, esta es también como un micronúcleo grande. Esta es una célula apoptótica, aquí están los cuerpos apoptóticos, se está muriendo, y esta es una célula normal. Entonces, hacemos el recuento de cada uno de los individuos en muestras de sangre, en muestras de branquias, estas son para muestras de branquias del mismo sitio, y como se ve, lo que siempre más hay son las anomalías nucleares que les mostré en el anterior esquema. Este es para el sitio de Titoyupanqui, también para ambas orestias, para sangre y para branquias, para el sitio de Tiquina, en todos los casos, como vemos, siempre las anomalías nucleares son las que hay en mayor cantidad. Estamos analizando la frecuencia de cada una de las anomalías para ver cuál podría ser el mecanismo que está generando este tipo de anomalías. Y esto es para el sitio de la Isla de la Luna, que hemos supuesto que es nuestro sitio control, ya que es un sitio que está más limpio. En teoría, ahí no hay una contaminación. Sin embargo, fíjense que sí hay anomalías nucleares, pero en menos frecuencia que en los anteriores casos, tanto para sangre como para branquias. Estos datos todavía se están procesando junto con los cometas, entonces es algo que posteriormente ya lo tendremos bien redactado. Estos son los resultados preliminares de las muestras de agua. Se han tomado muestras de aguas en más puntos. Aquí tenemos algunos de los puntos. Este es el índice de elongación, el crecimiento radicular. La verdad es que hay alteraciones en el crecimiento radicular porque si aplicamos la fórmula de índice de elongación, que es una fórmula que se aplica a estas medidas, cuando los valores son negativos, quiere decir que todas las muestras son tóxicas. Y aquí todas son tóxicas. Estas son menos tóxicas y las que están más para acá son las más tóxicas. Este era nuestro control positivo con etilmetano sulfonato y este es nuestro control negativo que está en cero. En realidad tiene que estar en cero para poder compararlo y, bueno, decidir si estas son tóxicas o no tóxicas, y aquí ya vemos los valores de significancia de esas toxicidades. Además, estamos viendo las anormalidades nucleares. No les he puesto una tabla con los resultados, solamente, por ejemplo, en esta muestra hay muchas telofases con micronúcleos, metafases con cromosomas. Estamos analizando las células, como ven, es un trabajito que sí gasta ojos para este caso, pero nos da información muy valiosa.
Este es otro estudio que hemos hecho en la cuenca del Catari. Aquí ha trabajado muchísima gente, hemos trabajado con químicos, con el IPTEN, hemos trabajado con biólogos, limnólogos, ecólogos. Adilén ha sido parte de este trabajo. Y bueno, hemos colectado varias matrices y lo que estábamos viendo era el efecto de los metales pesados a todo lo largo de la cuenca del Catari. Para esto hemos empezado los muestreos en la parte de Miyuni, esta es la parte alta, la parte media, que es Viacha, y bueno, toda esta zona media más plana del altiplano, donde hemos tomado muestras del río Seque, Seco y demás, y hemos acabado siguiendo al río Catari hasta la bahía de Coana, donde tenemos varios puntos. Estos son los puntos que hemos trabajado. Estos primeros pertenecen a la parte alta. Desde acá hasta acá pertenecen a la parte media. Y estos últimos son la parte baja, que es el Catari como tal. Este es el río que desemboca a la bahía de Coana. Y también hemos evaluado, porque ellos tienen agua de pozos, que es la caseta, por ejemplo, ¿no? Donde ellos colectan agua. Hemos hecho el estudio en sedimentos, en suelos, en plantas. Hemos colectado macroinvertebrados para ver el estado del agua. Realmente se ha hecho muchísimo trabajo en dos épocas. Estos son los datos de la primera época. Hemos tomado los parámetros en campo, como pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, etcétera. Y el laboratorio ya se ha visto colis totales o colis fecales. Como se ve, aquí, por ejemplo, los coliformes vienen a aparecer justamente en la parte media, que justamente corresponde con Puchucoyo, con el río Payina y con esta parte media, que es donde hay más gente o más comunidades que están habitando. Este es un poquito más el detalle de los puntos de muestreo de las tres zonas. Estos son los resultados de los metales que se han medido. Hemos medido cadmio, cromo, cobre, fierro, manganeso, plomo, zinc, arsénico, mercurio y antimonio. En algunos casos, como por ejemplo en el caso del cadmio, las concentraciones estaban menores a 0,019 ppm, aunque aquí puede ser que también la capacidad del equipo esté utilizado, este equipo que pertenece al IPTEN, la gente del IPTEN ha hecho este análisis. Puede ser que la capacidad del equipo no dé para medidas más finas, ¿no? Ahí siempre quedan, algunas cosas no son tan como uno espera en los trabajos que uno hace. Pero fíjense aquí, llama la atención que en la parte alta de Miyuni, en los bofedales justamente, hay concentraciones muy por arriba de arsénico. En la parte, esta todavía pertenece, esto ya es donde está la vieja mina. En la parte media hay concentraciones interesantes, no, perdón, esto para el arsénico, ¿no? También en la parte media, este punto, por ejemplo, y había otro punto más acá, sí, que es ya en la parte del Catari, que tiene concentraciones bien llamativas de arsénico. Respecto al mercurio, en la parte media es donde se ha encontrado este tipo de valores que están sobre los límites permisibles. Se ha calculado, se ha hecho el análisis de cálculo de inhibición, del porcentaje de inhibición y el índice de elongación. Fíjense, todas estas muestras han resultado tóxicas, es decir, la mayoría presentan toxicidad. Hemos hecho el análisis de anomalías nucleares y realmente hay anomalías, empezando por la zona que se supone que estos bofedales son aguas limpias, y realmente eran aguas bien limpias. Probablemente aquí la respuesta esté en el arsénico y otros elementos que no hayamos medido, que son naturales de la misma construcción geológica de la zona, ¿no? Que sabemos que hay el arsénico. Pero también la frecuencia de micronúcleos es elevada aquí. Fíjense, esta barrita chiquita corresponde a eso, mientras que las altas azules son para anomalías nucleares. En la parte del bofedal, de la parte de la mina, también hay una frecuencia significativa. La más contaminada, la región media, eso corresponde. Puchucoyo realmente sigue siendo una zona súper contaminada. Y en la parte ya que va a desembocar en Coana, también hay la frecuencia. En este punto, realmente
esta frecuencia de micronúcleos es preocupante, ya que es la más alta de todo el estudio y corresponde al agua que utilizan las comunidades para su uso diario. También hemos tomado en esas comunidades, por ejemplo, pelos de las vacas, hemos tomado leche de las vacas para determinar metales pesados, hemos tomado los cultivos que se tomaban, las plantas que crecen naturalmente, en todas ellas se han medido metales pesados. No les he puesto los datos aquí, pero realmente es un montón de datos los que se han generado en este estudio, pero sí hay concentración, es decir, podemos aplicar lo que les decía de bioconcentración, de biomagnificación, sí se da en todo el ecosistema de esta parte, ¿no? Respecto a los macroinvertebrados acuáticos, se ha colectado donde había lugares donde no había directamente macroinvertebrados, y lo que se ha visto es la biodiversidad y la abundancia. Se puede decir que había, por ejemplo, en la zona alta, había una gran cantidad de quirónidos, de naivides. Bueno, no soy experta en esto, pero los expertos nos pueden explicar mejor. Y en la zona baja también hay nomás una no tan buena biodiversidad ni abundancia, pero nos da la idea de cómo están esas aguas, ¿no? Y aquí este es un resumen de cómo están en cada uno de los puntos de la zona alta. Hay nomás biodiversidad, abundancia, en la zona media, que obviamente es la más contaminada, hay menos, pero aquí también habría que hacer el análisis, lo que ayer explicaba Carlos en su explicación, hay organismos tolerantes y hay organismos sensibles, entonces esto corresponde con lo que Carlos explicaba justamente en las definiciones que daba. Hemos medido la acumulación de metales pesados en estos macroinvertebrados. Hay una acumulación de plomo interesante. Y bueno, de estos que son menos importantes, pero los que nos interesaban más son los metales pesados como el plomo, el mercurio y el arsénico, que en este caso se acumula más en plecópteros, y bueno, y en otros organismos. Entonces, tenemos los datos para esto, tenemos la concentración en plantas. Aquí podemos hablar de especies que son más concentradoras que otras. Por ejemplo, la de Yerste, la visticha y la oxicle son acumuladoras de metales pesados como cobre, manganeso, mercurio, zinc en la parte alta. En la parte media y baja tenemos a hidrocotileramnucloides, sobre todo en la parte del río Pallina es donde ha habido más concentración de estos mismos elementos, y la totora, que la hemos colectado en la parte del Catari, también concentra este tipo de elementos. Bueno, estas tablitas, estas gráficas, nos explican cada una de estas, es decir, la concentración de los elementos para cada una de las plantas y el lugar donde se han tomado. Esto es para la parte alta. Este proyecto nos ha permitido además trabajar con comunidades y la idea era, con la UGCK, formar una red de monitores ambientales, sobre todo en colegios. Hemos capacitado a los técnicos municipales de los gobiernos municipales del Alto, Pucarán, Viacha, La Paz, en esta metodología de micronúcleos. Es sencilla, ellos tienen laboratorios, pueden hacer una red de verificación periódica, por ejemplo. Sin embargo, han tomado el curso y no los hemos vuelto a ver a ninguno más. Es decir, yo creo que eso ha quedado en tomar el curso y punto, cuando ellos podrían hacer redes justamente de diagnóstico o de seguimiento de cómo está la contaminación en sus zonas. Y también hemos trabajado con unidades educativas. Aquí hemos trabajado con chicos de cuarto a sexto de secundaria, de Pucarán y Viacha. Les ha encantado el trabajo, ellos han tomado las muestras de sus propias zonas, como vemos aquí, han hecho todo este procedimiento, lo han medido, aquí están las cartillas, ellos han elaborado sus diagramas y esto nos ha permitido elaborar una cartilla que la ha publicado la Cooperación Suiza, este es un proyecto auspiciado por la Cooperación Suiza, y que se ha divulgado bastante con la idea de que la UGCK haga una red de monitores ambientales en los colegios, ¿no? Que vayan evaluando sus cuerpos de agua. Eso también ha quedado en buenas intenciones con la UGCK y bueno, algún rato esperemos que nos llamen o que reactiven. Este es otro estudio que hemos hecho en el lago Titicaca.
Hemos tomado muestras de Pacú, que es el centro que hay de cultivo de truchas, en las balsas de Copacabana, de aquí abajo, y hemos considerado que nuestro lugar blanco era el centro experimental de Choquenaira. Esto pertenece a la Facultad de Agronomía de la UNSA. Ellos están criando truchas para la venta. Eh, Hemos tomado de acá solamente truchas, este es nuestro número muestral, y hemos hecho la evaluación igual genotoxicológica en realidad. Igualmente en sangre y en branquias de la trucha hemos aplicado la técnica para micronúcleos y para cometas, aquí está para cometas, y hemos seguido los criterios estándares de los protocolos internacionales para ver los cometas, aquí la clasificación de las lesiones. Y estos son los resultados, ¿no? Por ejemplo, el índice de daño de sangre, hemos comparado Choquenaira con Copacabana y Pacú, y fíjense que hay daños en el DNA significativos en los tres lados, igualmente para branquias. Parece que las branquias, y es lógico, son sensibles porque es el primer punto donde se ponen en contacto. Estos son los resultados para micronúcleos, estas son nuestras fotografías, fíjense las anomalías, cómo se ven claramente, lobuladas, aquí como con mella, estos son lóbulos más grandes, etcétera, se ven para micronúcleos y para anomalías, y estos son los resultados, ya comparándolos para sangre y para Choquenaira. Hay genotoxicidad, incluso en Choquenaira, que habíamos pensado que era nuestro centro limpio, fíjense aquí, las frecuencias más altas están justamente en Choquenaira. Probablemente, como ellos toman el agua para el cultivo de tanques, como hay tanta contaminación por la cercanía con Viacha, haya nomás un tránsito de estos elementos por las aguas que van pasando por suelo, ¿no? Hemos hecho una evaluación de las aguas residuales del Puchucoyo por el test de Ames, este que les decía en bacterias, y fíjense, hay realmente una gran genotoxicidad. Estas aguas provocan mutaciones, pero bien elevadas. Esto lo hemos hecho solamente con una línea celular de bacterias. Hemos analizado el río Paina, esta ha sido una tesis de ingeniería sanitaria en realidad. Carla Elías ha trabajado con esto. Ha tomado 6 puntos, aquí el río Seco, en el efluente de Puchucoyo, otra vez el río Seco, el río Paina, en 3 puntos. Y lo que ha hecho, este ha sido un estudio bastante completo, se lo ha publicado. Hemos hecho micronúcleos y aberraciones cromosómicas en Vicia faba, esto en habas, no en cebollitas. Hemos hecho la evaluación de toxicidad y genotoxicidad con moscas, la ecotoxicidad con Allium cepa para crecimiento radicular y sobrevivencia de Drosophila melanogaster. Se han tomado parámetros físico-químicos, los bacteriológicos, y bueno, los resultados de esto también han sido bastantes, pero un resumen de esto nos ha permitido clasificar las aguas. Por ejemplo, aquí hay aguas muy tóxicas, estas son las del río Seco, por ejemplo, tóxicas y levemente tóxicas. La única agua que no salió tóxica fue una intersección del Paina, en realidad, donde está el puente más o menos, corresponde al punto 5 en este caso. Y estos son los resultados ya y se ha tomado en época de transición y en época de estiaje las muestras. Entonces, aquí hemos podido clasificar las aguas en época de estiaje, la mayoría son genotóxicas, y en este caso, cuando hacemos el análisis genotóxico, lo que se recomienda es hacer varios ensayos. Y si de esos varios ensayos uno da positivo, ya se considera que esa muestra es genotóxica, por lo tanto, se debería de tomar medidas para ya hacer un control o alguna recomendación de manejo. Entonces, en este caso, hemos hecho por varias metodologías. Esto nos permite identificar de alguna manera el mecanismo molecular por el cual se está dando este tipo de lesión. Estos son los datos para los físico-químicos, temperatura, pH, conductividad. Se ha considerado las horas de toma de muestra y todo esto. Aquí sí que se ha trabajado bastante, hemos trabajado con moscas hasta el cansancio, se podría decir, y fíjense, las muestras son genotóxicas por los 3 ensayos.
Estos son los datos ya para metales pesados y para todo lo que se ha medido, manganeso, arsénico, cadmio, por ejemplo, está acá. Y bueno, no se ven muy bien, pero están los datos en la publicación para los que quieran ver. Hemos evaluado el río Choqueyapu, en este caso utilizando bioindicadores, aquí la Daphnia pulex y el Allium cepa, esto para medir dosis letal 50 y esto para medir concentración efectiva. Estos son los puntos de muestreo, la naciente del río Choqueyapu, la avenida del Ejército, la confluencia con el río Cojahuira, el puente de Aranjuez, el puente de Lipari, y con estos ensayos lo que hemos hecho al final es clasificar las aguas. Si son tóxicas, todas serán levemente tóxicas en época húmeda y en época seca, pero era interesante porque al final, como hemos evaluado todos estos puntos, lo que se ha visto es que hay una especie de depuración natural de Choqueyapo. Cuando ya va bajando hacia río abajo, como que se va depurando el agua, ¿no? Puede ser por el tipo de sustrato que hay en ese cuerpo de agua. Este es un estudio que hemos hecho en el río Madre de Dios. Hemos supuesto que la contaminación de estas aguas era por mercurio. Hemos tomado muestras de agua donde hemos medido parámetros físico-químicos. Hemos analizado la toxicidad de esas aguas con Simocephalus sp y hemos tomado peces para evaluar el daño en el DNA por cometa y por micronúcleos. Hemos contado aquí 4.000 células por pez. Estas son fotografías de las tomas de muestra de peces. Esta sí es una fotografía de internet donde vemos que realmente el mercurio está contaminando. Esto era para explicarles un poco que los metales pesados como el plomo, cadmio, mercurio, arsénico, lo que causan es la generación de radicales libres. Y son los radicales libres de estos elementos los que luego van a atacar a los lípidos, a las proteínas y al DNA de las células, y lo que van a generar básicamente son apoptosis, mutagenicidad y carcinogenicidad. Son por eso re peligrosos todos estos elementos. Estos son algunos de los datos, de los parámetros físico-químicos, de los puntos que hemos tomado, ¿no? Aquí Valparaíso, Tres Islas, son los puntos sobre el río Madre de Dios. Este es el estudio de ecotoxicidad ya de las aguas, de los diferentes puntos, de estos puntos, en realidad es de la toxicidad. Realmente hemos podido estandarizar, en este caso, la metodología con Simocephalus sp para concentraciones letales, y bueno, están reportadas las concentraciones letales. Estas ya son el índice de daño solamente para las aguas, pero esto está evaluado en linfocitos ex vivo de donantes voluntarios. Lo que se ha tomado son muestras de sangre y a los linfocitos se les ha expuesto a las muestras de agua y en esto se ha hecho el ensayo cometa para ver si se las afectaba. Aquí están ya los resultados de los peces. Hemos tomado diferentes peces, bagre, blanquillo, cachorro, pacupeva, pico de pato, sardina, surubí, y hemos tomado en diferentes épocas. Este sí ha sido un estudio con muchas historias en su proceso. Se han tomado los parámetros morfométricos de los peces, esto para ver si había una relación con el tamaño. Obviamente, es de suponer que peces más pequeños o peces de menos desarrollo pueden tener menos efecto inicial y pueden ir acumulando o magnificando sus efectos. Estos ya son los resultados de este estudio. Hemos podido establecer qué especies son más sensibles. Por ejemplo, aquí está la concentración de mercurio total en el músculo de peces, que también se ha medido para confrontar con los datos que aquí vamos encontrando de las anomalías. Aquí fíjense, una célula normal, aquí micronúcleos, aquí ya son anomalías, estas también son las fotografías de nuestro estudio. Y hemos podido establecer, como les decía, qué especies pueden ser más sensibles. Por ejemplo, Pacupeva es una especie ideal para hacer estudios de genotoxicología en esa zona. Bueno, hemos hecho otros estudios, creo que aquí, porque ya mi tiempo no sé cómo anda. Sí. Ya. Este es otro estudio que hemos hecho en Mecapaca. Hemos evaluado aquí los suelos, pero al evaluar los suelos, hemos evaluado también las aguas que regaban estos cultivos de repollo, ¿no? En esta hemos hecho el análisis en Vicia Fava de micronúcleos y lo que hemos considerado
Y esto les muestro un poco para que ustedes vean que cuando uno hace análisis eco y genotoxicológico de ambientes contaminados, uno puede jugar con el diseño experimental que usa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hemos evaluado en época seca, pero hemos evaluado en post cosecha y en época de cosecha. Entonces, hemos podido ver realmente cómo el uso de plaguicidas puede afectar el comportamiento de los suelos, porque aquí hemos evaluado los suelos contaminados con este tipo de contaminantes. Pues no les hemos. ¿Preguntas hasta aquí? Ujú. Creo que ya estaba primero.